En esta mañana yo quiero compartirle el tema: no todo lo que brilla es oro. ¿Okay? No todo lo que brilla es oro, mas sin embargo hay oro en usted. ¿Okay? Quiero repetirle una vez más: no todo lo que brilla es oro, mas sin embargo usted es un gran tesoro. Hay oro en usted. Cuando escuchamos este refrán de no todo lo que brilla es oro, regularmente nos está dando una enseñanza que no todo lo que vemos con nuestros propios ojos o escuchamos, que no todas las cosas que de repente nos vislumbran o nos apantallan son verdaderamente ciertas. Que gran parte y muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos guiar solamente por lo que vemos, por lo que escuchamos, pero no conocemos el fondo detrás de aquel post, el fondo detrás de aquel mensaje, etcétera, etcétera. Mucho menos conocer a las personas, conocer a aquellos que de repente están posteando en las redes sociales, y nosotros a veces nos llenamos de envidia. Y creo que los ejemplos de las redes sociales son muy buenos para que nosotros podamos ver que no todo lo que brilla es oro. Porque de repente usted ve una familia, la familia perfecta, ¿no? Que no tiene problemas, que no tiene dificultades, que se toman fotos con caritas sonrientes, que están de repente allá en un buffet y usted dice: híjole, yo comiendo frijoles, ¿no? Y yo y mi familia aquí peleando y discutiendo y batallando con problemas. De repente alguien sube, y nosotros sufrimos porque suben un post allá que andan de vacaciones en las Islas Tahiri y que andan allá por Hawái y estos lugares, ¿verdad? Sí les ha pasado. Y entonces la gente pone su mejor post. Y ahí cuando están debajo de la palapa o que están con aquella langostota bien asadita en su grill y todo eso, y los ven en las piscinas y como que sin nada, y dice: man, y yo acá no salgo ni de Harbor City, ¿no? Y estamos siendo apantallados, pero vislumbrados a la vez, porque repito, no todo, y con esto no estoy diciendo que ir de vacaciones sea malo. De hecho, yo soy un gran promotor de que las familias pasen tiempo juntas, de que las familias tengan tiempos de vacaciones, tengan tiempos de calidad. Yo continuamente les estoy animando, motivando a eso, pero que al final de cuentas no es eso lo más importante. Y algunos de nosotros también de repente nos avergonzamos de los cuerpos que tenemos, porque vemos a aquellos cuerpos de repente, el mejor cuerpo, la mejor cara, y con el Photoshop de hoy, en serio, con el Photoshop te pueden quitar libras si te sobran, te pueden agregar si necesitas, te pueden poner una cara así como la mía de repente, ¿no? Y que dices: wow, man, mira, esta gente se está llevando el premio mayor o el premio gordo, etcétera, etcétera. Mira, ya la pastora, ¿será que esta semana que estuvo allá en México se hizo cirugía? ¡Qué bárbaro! Se puso una foto. Se posteó una foto que qué linda está la pastora, de veras, ¿qué se estará haciendo? Y entonces no, ella no se hace nada. Quiero aclarar, ella no se hace nada, ni las pestañas, ¿ok? Ni las uñas tampoco. Ella es hermosa en su naturaleza, aleluya. Ella es la más hermosa del mundo. Pero a lo que voy, y mi introducción tiene que ver precisamente con la manera que los seres humanos nos vislumbramos, nos apantallamos de repente con aquellas cosas que nosotros estamos viendo, cuando verdaderamente hay un principio detrás de esta enseñanza, y que usted me puede decir: pastor, pero ¿dónde está en la palabra? ¿Dónde está en la palabra lo que usted está enseñando? Mire, hay varias, pero quiero darle el ejemplo de Samuel. El ejemplo de Samuel que se encuentra en 1 Samuel capítulo 16. Conocemos bien la historia, solamente le voy a resumir lo que está aconteciendo. Dios
llama a Samuel y le dice: quiero que vayas y unjas al rey de Israel, al próximo rey de Israel. Saúl había sido el primer rey en la historia, y por causa de la desobediencia, por causa de haber rechazado los mandamientos, los principios de Dios, Dios lo deshace, lo desecha como rey. Ahora, bien interesante. El rey Saúl era una persona de porte, era una persona bien parecida, era una persona que físicamente tenía todas las cualidades para ser rey. De hecho, eso fue una de las cosas que, en primer lugar, una de las razones por las cuales fue tomado Saúl, no por sus habilidades, sino por su buen físico, sino por su buen porte, por lo buen mozo que él era. Pero entonces resulta que dice Dios: ya deseché yo a Saúl para que fuese rey, entonces quiero que vayas y elijas al próximo rey de Israel. Y conocemos que ya la historia corta, resumiendo todo eso, Samuel llega a la casa de Isaí, el papá de David, y David tenía otros hermanos, pero resulta que Isaí mismo, cuando sabía de antemano, esto es interesante, porque también este mensaje es para que nosotros tratemos de ver el oro, tratemos de ver los diamantes que están en las demás personas, porque de repente nosotros mismos no los estamos viendo. ¿Aló? No estamos considerando que hay gente que tiene un potencial, pero que los estamos viendo como miraba Samuel, como miraba a su propio padre. Porque si él hubiese mirado un potencial en la vida de David hubiese estado en aquella reunión, en aquella pachanga de picaña. Ahí tenía que estar. Pero no solamente Isaí no miró, Samuel tampoco miró, porque de repente comienza a ver el porte, ve lo hermoso, ve lo atractivo de los hermanos de David, y dice: este es el próximo rey de Israel. Y entonces él dice: no. Dios le dice: no te equivoques, no es ese. No, entonces si no es este, es el otro. No, tampoco, es el otro. Y hasta que Dios tiene que decirle: no te vislumbres, Samuel, si no te dejes apantallar. No todo lo que brilla es oro, porque Dios no ve como ve el hombre. Dios no ve lo exterior, Dios ve el interior. Amén. Y ya nosotros sabemos el fin de la historia, que en efecto Samuel solamente estaba viendo el exterior de las personas, pero no estaba mirando el interior. ¿Cuántas veces nosotros verdaderamente somos como Samuel y nos dejamos apantallar por las experiencias, por las apariencias y las experiencias también de otros, y no podemos ver más allá de las personas? Tenemos que comenzarnos a ver como Dios nos ve, pero también tenemos que comenzar a ver a los demás como Dios los ve. Quiero contarle una historia que he estado leyendo en estos últimos días, y verdaderamente yo quiero decirle que me inspiró personalmente, porque yo puedo decir que gracias a Dios y gracias por la misericordia y la gracia que Dios ha puesto en mí, es que yo era un diamante que no me miraba a mí mismo. Era oro que no podía ver en mi propia vida. Hasta que gracias a Dios puso personas como el pastor Raúl. Doy gracias a Dios por él, por su vida. Lo honro por lo que él ha sido, y por otras personas que han creído en el potencial que yo mismo no miraba dentro de mí. Entonces hay un escritor, y también fue pastor muchos años atrás, que escribió un libro, Acres de Diamantes. Acres de Diamantes. Yo se lo recomiendo definitivamente a cualquier persona para que lo lea. Hoy lo puede también encontrar en audio. Pero el pastor Russell, él cuenta una historia precisamente de una persona.
Y quiero leerla para no perderme, porque es una historia bastante larga. Y yo quiero que no se pierda, porque detrás de esta historia estamos cada uno de nosotros. Pero esta historia es precisamente el mensaje central que yo quiero darle a su propia vida, a su familia y también a esta casa, porque Dios ha puesto un potencial en esta casa, amén. Y el potencial está en cada uno de ustedes. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Que usted no está aquí nada más por casualidad. Dios lo llamó con un propósito. Entonces la historia comienza así. En un lugar oriental había un granjero que tenía siembras, ganado, hermosos huertos y grandes jardines. También era muy rico y no le faltaba absolutamente nada. Cierto día vino un sabio sacerdote del oriente y le contó cómo Dios había creado el mundo, pero no solamente eso, sino cómo Dios había hecho que la tierra produjese material de lo más hermoso. Le explicó, le contó cómo Dios hizo la plata, hizo el oro, hizo el cobre, pero también cómo Dios había hecho diamantes. Entonces el sabio le comentó que si él poseía por lo menos un diamante, él sería una persona rica. Ahora, si él pudiese conseguir o encontrar una mina de diamantes, sería una persona millonaria, sería una persona de las más ricas del mundo. Ahora, ojo, esta persona ya era rico. Esta persona, gracias, ya tenía todo para la vida. Era granjero, tenía siembras, tenía ganado, tenía todo. Pero aquella noche el granjero se fue a su cama y no pudo dormir toda la noche. Y no pudo dormir no porque estuviese en la miseria. Recuerdo, lo tenía todo. Mas sin embargo, él se quedó con esta historia y con este pensamiento. ¿Y qué tal que si yo encuentro un diamante? ¿Y qué tal que si yo encuentro una mina? Y no pudo dormir toda la noche. Al día siguiente va con el sabio sacerdote y le dice: oye, ¿crees que todavía existan estos diamantes, estas minas de las que tú me estás platicando? Entonces él dice: sí, en efecto, se encuentran en cualquier parte del mundo, se encuentran donde hay ríos, arroyuelos, en las montañas, etcétera, etcétera. Y entonces a él se le ocurrió una idea y dijo: entonces si hay diamantes, yo voy a ir en busca de ellos. Lo que él hizo fue que vendió todo lo que tenía, sus posesiones, tierra, etcétera, etcétera, y se fue de su lugar, se fue de su tierra a buscar los famosos diamantes. Estuvo por toda Asia, y de hecho esta es una historia, a pesar de verdadera, verídica también. Es una historia que es verdadera. Usted lo va a encontrar si usted busca este libro, Acres de Diamantes. Bueno, lo acontecido fue que él se fue a Asia, buscó por cualquier lugar ríos, arroyos, montañas, etcétera, etcétera. Se fue por Europa y después de no haber encontrado absolutamente nada, cuenta la historia que él se fue a la orilla de la ciudad de Barcelona, frente al mar, y mientras estaba ahí mirando las olas, pero también estaba ya en una posición donde empobreció por completo. Todo el dinero que él había acumulado lo gastó buscando la mina de diamantes, y al final de cuentas, después de encontrarse en ese lugar, en esa pobreza, él se suicidó. Se ahogó, murió en las playas de Barcelona, España. Resulta que cierto día el sabio sacerdote visita al nuevo dueño de la granja. Y mientras conversaban, al lado en una mesita miró una piedra que brillaba. Y el sabio le dijo: ¿qué es eso que estoy mirando? No puede ser, le dijo. ¿Qué? Eso que está ahí es un diamante. Le dice: ¿qué puede ser un diamante? Dice: sí, esto es un diamante.
¿cómo lo conseguiste? Dice, bueno, resulta que mientras yo llevaba a uno de mis camellos a tomar agua en uno de los ríos que se encontraba precisamente en el terreno que el otro señor había vendido, entonces cavando con la nariz, moviendo el camello, las aguas, él notó que algo brilloso estaba saliendo de aquel lugar. Algo que le llamó la atención. Pero no pasó de más. Él lo agarró, le dio curiosidad y se lo llevó a su casa. Entonces el sabio sacerdote le dijo, esto es un diamante. Pero ¿cómo lo sabes? Sí, porque acuérdate que yo soy especialista, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, ¿dónde lo encontraste? Llévame, quiero saber dónde encontraste ese diamante. Bueno, para resumirle esta anécdota que es muy larga, resulta que fueron y cavaron en aquella propiedad a la orilla del río donde había encontrado aquella primera piedra. Y así fue como se descubrió la mina de diamantes más grande y más famosa que ha existido en el mundo. Se llama la mina Golconda. Una mina que ha sido la más grande de la humanidad, pero ha sido también la que ha producido los diamantes para los reyes más famosos que de allí para acá ha tenido nuestra humanidad. Ahora, la moraleja de todo esto es que esta historia nos recuerda que el dueño vendió todo lo que tenía, su propia granja y la riqueza para ir en busca de los diamantes, sin saber que los diamantes estaban en su propia casa. Pero pregunto, ¿cuándo alguna vez a otros se le ha ocurrido decirnos estas cosas? Otros, ¿a cuántos se les ha ocurrido decir, hey, yo creo que tú tienes un potencial para esto? Yo creo que tú puedes hacer lo otro. Yo creo que tú puedes alcanzar aquello. No, desafortunadamente no solamente vivimos en un mundo que las personas no creen en nosotros, sino que es un mundo lleno de envidia. Porque entonces si tú le dices a alguien que tiene una capacidad de hacer esto, de hacer lo otro, es porque no quieres que esa persona progrese, que esa persona se supere, pero también porque no quieres que el día de mañana te roben la visión o el sueño que Dios ha puesto en tu corazón por decirle que Él puede, que es capaz, que es suficiente para poder lograrlo. Hoy yo quiero recordarte que hay diamantes en tu propia vida. El mundo se ha encargado en decirnos que no podemos, que no creemos, que no somos capaces, que no lograremos esto. Pero Dios es un Dios grande y poderoso, y cada ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en tú y en mí hay oro, hay oro puro. Porque sabe que también pensando en esto me acordé de una expresión que de repente nosotros la usamos demasiado y que sí decimos, sí, eres un diamante, pero en bruto todavía. ¿Sí o no? O sea, estamos reconociendo el diamante que hay en la otra persona, pero le decimos, no, pero está brutísimo, no decimos, bruto, brutísimo. O sea, para que salga, para que pueda brillar, para que pueda ser algo, ¿cómo va a costar? Oh, queridos hermanos, aún hasta esas expresiones tenemos que cambiar. En el nombre de Jesús, tú eres un diamante. Hay oro en tu vida, hay valor, hay peso. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos vislumbrándonos por los sueños de los demás? Mirando que otros están prosperando, están superando, que otros están siendo bendecidos, que otros están siendo usados por Dios de una manera u otra, y nosotros nos estamos quedando, nos estamos estancando porque no estamos viendo el potencial de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículos 6 al 7. Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Dile a la persona que está a tu lado, dile, esto es poderoso. Oh, porque el Dios que creó el universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo la materia, mira lo que dice. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, Dios nos ve a través de Jesucristo. ¿Aló? Dios ve la imagen de su Hijo unigénito en cada uno de nosotros. Y ese Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese luz, es el mismo Dios que cuando nos creó puso luz en cada uno de nosotros. Otros han querido solamente señalar las tinieblas que hay en mí. Otros han querido solamente opacar esa luz que hay en ti. Pero hoy yo quiero decirte que en el nombre de Jesús comiences a verte y a tener una mentalidad de aquello que Dios dice que tú eres. Amén. De veras, ¿cuántos se lo creen que son diamantes? A ver, ¿cuántos? Mira, interesante, solamente como unos 4 o 5. En serio, ¿será que es así? ¿Será que es así? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente se creen que son diamantes? No piedras en bruto, quiero aclarar. Ok, diamantes en las manos de Dios, que esperan ser manifestados. Porque mire lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo está enfatizando y está confirmando que en cada uno de nosotros hay un tesoro. El barro somos nosotros, pero el tesoro es de Dios. El don, la gracia, la habilidad, el potencial, todo lo que está en ti es de Dios, viene de Dios y Dios lo ha puesto ahí. Amén. Para que nosotros como barro seamos solamente receptores. Dígase en esta mañana, soy receptor. Come on, diga, soy receptor de la gloria de Dios. Soy receptor del potencial de Dios. Vamos, dígaselo, soy receptor del poder de Dios en mí. Soy receptor de los diamantes de Dios en mí. No es que usted ande en busca de diamantes, es que ya usted es un diamante. Tiene que creérselo. Usted ya es súper valioso para que el tesoro que hay en nosotros sea la excelencia de Dios y no en nosotros mismos. Cuando en este libro el pastor Russell explica de cómo es que se forman los diamantes, eso en lo más profundo me caló, como dicen, me llegó, me pegó. Dice que los diamantes, en primer lugar, la mayoría de ellos se forman en corrientes de agua, en ríos o en montañas. Pero por sobre todo, lo que más me impactó es que un diamante es un rayo de luz en un simple carbón. O sea, que en un carbón, a través de los rayos solares, va creando, va formando aquellos preciosos diamantes mientras van fluyendo sobre la tierra, mientras van fluyendo sobre los ríos. Y esto fue lo que más me impactó, que usted y yo somos simplemente carbones. No se le olvide que es tierra,
porque de pronto a la tierra se le sube a la cabeza. Sí, de pronto el burro cree que es a él al que lo están aplaudiendo. ¿Aló? De pronto el burro se cree la última Coca-Cola del desierto, pero nunca se recuerda que es el de arriba el que lo hizo y también el que lo produjo, el que lo formó, el que hizo que tú y yo seamos oro, el que hizo que tú y yo seamos diamantes. Porque sin la luz que penetra y que llega hasta aquel carbón, no puede producir un diamante. Sin la luz de Dios en nuestras vidas, sin la luz de Cristo en nuestros corazones, son solamente carbones que no producen nada. Y aquellos que nos gusta la carnita asada sabemos que un carbón apagado no provoca nada, no hace nada, no tiene ninguna función. ¿Qué tal si tú permites, como carbón que eres, como carbón que somos, que la luz de Dios continuamente esté brillando sobre nosotros? Que le podamos decir a Dios, permitir al Señor que continuamente esté alumbrando, esté mostrando ese potencial que hay en nuestras vidas. Pregunto, ¿qué Dios sería capaz de hacer a través de nosotros? ¿Qué Dios es poderoso que no pueda lograr o alcanzar aquellas cosas? Mire, otro versículo para que entendamos bien este concepto. Lucas capítulo 6 versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Qué interesante. Obviamente aquí dice, si usted sigue leyendo este versículo, se va a dar cuenta que así como también el hombre malo de su corazón saca las cosas malas. Pero donde yo me quiero enfatizar es que el hombre que es bueno del tesoro de su corazón. O sea que el tesoro no está afuera, el tesoro está en su corazón. Por él está adentro, como dice el pastor Raúl, está adentro. ¿Y qué tal que yo te diría que hasta que no comiences a verlo y comiences a decir, porque ese versículo termina: porque de la abundancia de su corazón habla la boca? ¿Qué te diría que la persona más responsable en formar aquellos diamantes después de Dios eres tú mismo? Que los diamantes se van a formar en ti no solamente por lo que crees, sino por lo que hablas de ti mismo. Porque del corazón habla la boca. De lo bueno, del tesoro que hay en el corazón de cada uno de nosotros, se producen aquellas cosas que después queremos que se manifiesten. Aló. ¿Qué es lo que se ha manifestado? Como decíamos la semana pasada, ¿qué cosecha has cosechado que no te gusta ver su fruto? ¿Qué es aquello que tú estás sembrando que cuando lo ves dices, híjole, cómo sembré, cómo es que están saliendo higos si yo sembré papayas? No puede ser que estés cosechando una cosa si sembraste otra. Entonces tú vas a estar cosechando aquello que estás sembrando. Tú te vas a estar convirtiendo en aquello que estás declarando de ti mismo, en aquel potencial que hay en ti. Mira, si bien las personas no han creído en ti, yo te quiero animar a que seas tú el primero en creer en ti mismo. Aló. En creer en el potencial, en el tesoro que Dios ha depositado en ti. Diga conmigo en esta mañana: Dios ha depositado un tesoro en mí. Come on. Una vez más dígase: yo soy un diamante de Dios en mí. Porque si bien tú no vas a poder impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, lo que sí puedes impedir es que ellos hagan nido en ti.
que pongan sus huevecillos. Y sabes que las palabras son huevecillos que tú y yo permitimos que se aniden o que los echemos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no soy lo que los demás dicen que soy, aún yo no soy lo que he pensado que yo soy, sino que yo soy lo que Dios dice que yo soy en el nombre del Señor Jesucristo. Porque solamente la gente que ha creído en esta vida, que se ha visualizado, que ha soñado ser lo que Dios dice que es, entonces se convertirán en aquello que Dios dice que son. Quiero terminar diciéndote que hay 3 tipos de diamantes que aún Dios y tú necesitamos aún todavía descubrir. El primer diamante, y voy rapidito, son diamantes ministeriales, dones espirituales que ya Dios ha depositado en nosotros. Como dice Efesios capítulo 4, que Dios puso el ser a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y damos gracias a Dios como personas se están levantando, no solamente para guiar la alabanza, mientras Emilio y si están escuchándole y Emily están creando todavía, pero tenemos un grupo hermoso, maravilloso que nos está guiando aquí estos últimos domingos y lo están haciendo excelente. Gracias a Dios por el diamante que es Emilio, que es Emily, pero hay otros diamantes que están surgiendo también. Los viernes en las clases bíblicas, en los temas bíblicos, ¿sabe qué es lo que más me gusta de las clases bíblicas? Y aunque yo no estuve este viernes porque tenía que ir a México, a Tijuana, a recoger a mi esposa y a mi familia, la persona que le está tocando dar el curso, el tema de este mes de junio, he escuchado buenos testimonios que lo hizo muy bien, que fue muy bien, muy claro en su mensaje. Y lo que hace en estas clases es que está desarrollando maestros, personas que está equipando, que está formando aquellos, pero que otros también seguirán enseñando. Y que la gente, y que de pronto pueden decir: wow, Carlos de León. Pero ¿y por qué no? ¿Aló? ¿Por qué no el pastor Carlos de León? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué no sutano? Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer y va a manifestar no solamente dones en nuestras vidas. ¿Cuántas veces yo les he motivado a varios de ustedes y los veo después de los servicios, a veces orando los unos por los otros o diciendo: sabes que tengo una palabra de Dios para tu vida, y entonces ahí oran por la persona. ¿Sabes qué? Que mientras estábamos en el servicio sentí esto, sentí lo otro, ¿me permites orar por ti? Que son personas que están edificando, que están ministrando, pero que no solamente están edificando el cuerpo de Cristo, sino que están llegando más allá, que están tocando también vidas a través de su vida donde quiera que ellos están. Porque las gracias o los dones, los carismas que Dios ha puesto en tu vida no solamente es para que estén encerrados en las 4 paredes, están para que se manifiesten en otros lugares. Amén. Amén. ¿A cuántos Dios ha puesto dones, ministerios? A ver, habilidades. Pues desarróllelos, suéltelos en el nombre del Señor Jesucristo. También 1 Corintios capítulo 12 nos habla de cómo Dios dio dones ministeriales, habilidades, gracias. Aún hasta el servir es un don, es una gracia. Pero como el tiempo está pasando, no me quiero detener mucho, sino terminar ahí. El segundo es diamantes de influencia. Diamantes de influencia, gente que crea que Dios los ha llamado a lugares de autoridad en su nación para cambiar el rumbo de la historia. Si no nos gusta lo que estamos viendo, entonces ¿por qué no creer que lo podemos cambiar? Si no nos gusta lo que estamos viendo en California,
con todo lo que está tratando de establecer principios contrarios a la palabra de Dios, contrario a los valores de la familia, contrarios a los principios sobre los cuales las familias tienen que permanecer unidas, y no solamente unidas, sino definidas. Cuando vemos a grupos que están continuamente queriendo cambiar nuestras maneras de vivir y solamente lo vemos, pero tampoco estamos haciendo mucho al respecto. No estamos creyendo, ni siquiera de pronto animando a personas que pueden ser influencia en esta sociedad, que puedan prepararse en las mejores universidades, que puedan creer que pueden cambiar el curso de una nación completa. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí en este lugar? Están contentos con lo que Bukele está haciendo, ¿verdad? Bueno, igual, no a todos les va a caer bien Bukele, es cierto, lo entendemos, porque si estás en influencia también serás criticado. Cualquier cosa, cualquier palabra que hagas mal, cualquier acto será criticado. Pero nadie de nosotros podemos negar, ni siquiera los que me están viendo, que Bukele es un presidente que está haciendo la diferencia en su país. Pero para eso él se preparó, para eso él creyó, para eso él soñó que un día él podía hacer algo. Entonces, ¿por qué no creer que en nuestras comunidades se pueden levantar también gente de autoridad en el gobierno, gente de autoridad en posiciones donde pueden cambiar las leyes que cada día están afectando a nuestras familias y a nuestras comunidades? Porque ¿sabe quién los está cambiando? Los que están allá arriba, los que están allá en autoridad. Este tipo de personas sin temor a Dios y sin principios morales están redefiniendo el matrimonio, la familia, están tratando de cambiar y de hacer lo que de acuerdo a su autoridad, al nivel donde ellos están, quieren hacer, quieren lograr. ¿Acaso podemos creer que de aquí el Señor puede levantar personas con influencia? Personas que puedan llegar a esos lugares, diamantes que están sentados aquí, que Dios quiere manifestar en sus vidas. Si a través de la historia Dios lo ha hecho en el pasado, Él lo puede hacer. Es más, José, la historia de José es una piedra convertida en diamante. Pero muchas de las veces los diamantes no queremos pagar el precio que otros pagaron por lograrlo. ¿Aló? Sabemos que hay diamantes en nosotros, pero no nos pulimos, o no permitimos que otros nos pulan. No permitimos que otros nos tomen y nos lleven a lugares donde Dios quiere que nosotros estemos. Pero qué hermoso que José llegó a cambiar el mundo de aquel entonces. No solamente un territorio, sino el mundo conocido de sus tiempos. Moisés ya cuando pensó que no iba a lograr nada, que ya no iba a hacer nada, vemos a un Moisés levantarse como un libertador en Israel y sacar a toda una comunidad de 3 millones de personas de una esclavitud donde se habían encontrado por 400 años. Una sola persona lo hizo, una sola persona que se puso en las manos de Dios hizo la diferencia. ¿Qué podemos decir de Daniel, de Débora, de Esther, de personas que a través de los años han influenciado? Pero yo quiero decirte que también en estos tiempos hay influencers, no influencers que están ahí solamente mostrando cualquier cosa, pero que también Dios pueda levantar influencers en nuestra comunidad, gente que pueda ocupar esos lugares de autoridad, de dominio. Mira lo que dice, quiero mencionarles solamente 2 versículos. Uno se encuentra en Revelaciones, solamente quiero leer en este punto. Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Revelaciones capítulo 5 versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Quién nos ha hecho para nuestro Dios? Cristo.
nos ha llamado para nuestro Dios y nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hace algunos años yo escuché este concepto y me quedó también muy grabado en mi corazón, que a unos Dios llama para ser sacerdotes, o sea, para ser ministros, para guiar, para edificar, para formar, para pastorear una iglesia, pero que también dentro de la iglesia Dios hace que otros sean reyes, gente de autoridad, gente de posición, que desde ahí puedan estar influenciando y aún cambiando leyes. Pero el tercer punto, y es con el que quiero ya terminar: diamantes de gente emprendedora, de soñadores, de hombres de negocios que Dios quiere levantar, que Dios quiere bendecir, que Dios quiere realmente que ese diamante que está en tu vida sea manifestado en estos tiempos. Repito, gente de negocios, gente soñadora, gente emprendedora, que le atreva a creer a Dios, que se atreva a creer a Dios, que de aquí, de la casa, de este lugar, se encontrarán y se levantarán y ya están gente que pueda impactar no solamente el reino de Dios, sino sus comunidades a través de las bendiciones que Dios pondrá en sus manos. Yo lo creo y continuamente lo declaro. Porque sabe que hace años atrás, y lo he recordado y se lo he mencionado, pero como usted es mi única congregación y la vez que me toca compartir principios como estos, yo se lo recuerdo. Cuando estábamos en la Anaheim, en Harbor City, y el pastor Raúl está aquí y no me deja mentir, cuando teníamos tiempo de oración en las mañanas, los jueves, una de sus oraciones era, miraba hacia Palos Verdes, y el pastor decía: Señor, trae los hombres de negocios, trae los empresarios de la ciudad de Palos Verdes, tráelos de aquel lugar. Y no sé, pero como que algo se me prendió, y después de unos años lo he seguido entendiendo y atesorando en mi vida, así como María cuando se hablaba de Jesús. ¿Y qué tal que los hombres de negocios ya están aquí en Comunidad Cristiana Nueva Vida? Aló. ¿Qué tal que están sentados en nuestras bancas? ¿Qué tal que son gente que tiene sueños, que tiene visiones, que tiene anhelos de llegar a ser aquello que no te visualizabas, que no te viste en ningún momento haciéndolo? Oh, pastor, pero ¿acaso eso no es presunción? ¿Acaso no es? No, hermanos, no, iglesia, tenemos que llegar a un punto donde el ser bendecido, donde el ser rico no tiene nada que ver con ser espiritual. Porque las riquezas y la gente más poderosa que ha existido sobre la faz de la tierra han sido hombres que han amado a Dios con todo su corazón. Han sido hombres que han hecho la diferencia. No me diga que Abraham no era rico y es el que lo ha influenciado más a usted, es el que lo ha impactado más a usted. Porque Dios dijo a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición. Si el reino de los cielos no fuese de bendición, entonces Dios no hablara así, de esa manera. Haré que en vez de pedir prestado, prestes. Te haré cabeza y no serás cola. Estas son palabras de Dios. Estas son verdades que tenemos que seguir creyendo en nuestras vidas. ¿Sabe? Porque Dios le dijo a Abraham: sí, te bendeciré para que seas de bendición. Y ojo aquí con el principio, queridos hermanos. Muchos de nosotros queremos ser bendecidos, pero queremos ser bendecidos para acumular en nuestras comarcas. Aló. Para acumular en nuestros propios tesoros. Y se nos olvida que el tesoro no es tuyo, es de Dios. Aló. Se te olvida que el trabajo no es tuyo, te lo dio Dios. Se te olvida que las finanzas que tienes no son tuyas, porque ¿qué tal? Y no quiero profetizar mal, porque no se trata de esto.
Como aquel que dijo: ay, Señor, mira cuánto tengo, cuánto he acumulado a través de toda mi vida. Mira, lleno mis graneros aquí, allá y todo, y tengo todo, y ahora sí, pancita, a sobarte. Y le dijo: fatuo. Lo que has edificado, lo que has acumulado, lo que dices que tienes y que es tuyo, esta noche vienen a tomar tu alma. ¿Y lo que has acumulado, de quién es? Esta es una gran verdad que no la pensamos mucho. ¿Sabe por qué? Pensamos más en nuestros propios bienes, en nuestro bienestar, en nuestros beneficios. Acuérdese de esta palabra en esta mañana. Dios te bendice para que seas de bendición. Te bendeciré para que seas de bendición. Te bendeciré para que te conviertas en lo que quieres que Dios sea para ti. Y de hecho somos bendecidos con nuestro padre Abraham, dijo Pablo. Y no solamente bendiciones espirituales, bendiciones materiales también. Bendiciones físicas. De muchas formas Dios bendice. Yo quiero animar a aquellos que están aquí sentados y Dios los está levantando. Y puedo hablar de ellos porque he visto su trayectoria y he visto cómo Dios los ha bendecido. Y siempre pongo como ejemplo a Ismael, una persona que vivía como homeless en un parque de Los Ángeles, y cómo Dios lo está levantando y Dios lo está usando, creando su propia compañía. Y esto no es arrogancia. Esto es porque esta familia ha aprendido a poner a Dios en primer lugar, ha aprendido a honrar a Dios en primer lugar. Dan a Dios, honran a Dios, bendicen a otros, y por esa manera Dios los bendice. ¿Sí? Manuel, como nunca, Dios lo está bendiciendo y le está abriendo puertas en sueño. Yo he hablado de sueños con él en años pasados y le digo: dime qué es lo que Dios ha puesto en ti para soñar. Y pastor, me veo así, me veo así. Y yo le digo: dale, créele, el diamante está en ti. Bueno, en aquel entonces no sabía de esta historia. El potencial está en ti, le decía, pero sí hay un potencial en ti que Dios quiere manifestar. Sueñan en grandes. No solamente se vean soñando, manejando su propio troque, sino con otros troques de trabajadores que trabajan para ustedes también, y que de esa manera puedan producir en el reino y puedan producir y hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Qué tal que las riquezas puedan estar en las manos de la comunidad cristiana? Aló. En las manos de personas que tendrán como fin hacerle mejor al reino, multiplicar comunidades, multiplicar iglesias, multiplicar lugares de reuniones, pero que gente con una visión de reino sean también que están patrocinando, que están invirtiendo, que están verdaderamente haciendo de este principio: te bendeciré para que seas de bendición, y haré de ti una nación grande. Dios le dijo a Abraham: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Las tres cosas que la gente quiere en esta vida, yo quiero decirte, las tienes en Dios: reconocimiento, grandeza y poder. Pero no es un reconocimiento, ni una grandeza, ni un poder para que tú te creas la última Coca-Cola del desierto. En primer lugar, como iglesia tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Que las riquezas son de Dios, que vienen de Dios, que hay diamantes de riquezas en ti, que hay potencial para que tú hagas y te conviertes en esa persona de negocios, persona exitosa, persona que logrará y alcanzará mucho, para que también puedas abarcar mucho para el reino de los cielos y para los demás. ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen en esta mañana y dicen: sí, Señor, gracias, yo ya lo sabía, pero gracias por recordarnos? Lo más hermoso es que
Los diamantes, y ya estoy terminando, concluyendo, los diamantes de los que estamos hablando se encuentran en nuestra propia yarda. Se encuentra en nuestro propio terreno. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchos de nosotros andamos viendo los terrenos de los vecinos. Creemos que los terrenos de los vecinos, por estar un poco más verdes, están mejores. ¿Aló? De pronto nosotros mismos, y escúcheme bien, parejas que estamos aquí, estamos viendo a la otra del terreno ajeno y no estamos apreciando y valorando la joya, la gema, el diamante que está en nuestras propias casas. Porque es más fácil andar viendo lo que otros tienen que ver lo que hay en nosotros. Es más fácil apantallarnos, vislumbrarnos, quizá por otros ministerios, cuando no estamos viendo el potencial de ministerios que hay en nuestras propias vidas, en nuestra propia casa, de gente que Dios quiere levantar con un potencial mayor. Los diamantes están en nosotros mismos, queridos. Ya basta de estarlos buscando en otros lugares, porque si lo estás buscando en otros lugares te morirás, empobrecerás, porque es donde Dios te ha puesto, a donde Dios te ha llevado, donde estás, en el lugar donde Dios quiere pulir el mayor diamante que se haya visto en la historia de la humanidad. En ti hay diamantes. Y de acuerdo a la capacidad así brillarás. Porque puede ser que el diamante que hay en ti no sea para alumbrar una ciudad, pero sí será para alumbrar un barrio. Quizá el diamante que Dios ha depositado en ti no sea para que te conviertas en un próximo Jeff Bezos, pero que te puedas convertir en la persona con el potencial que Dios puso en ti para que lo desarrolles en su totalidad. Porque también no está en el conformarnos ni en el querer ser como los demás. El potencial está cuando tú y yo aprendemos a vernos como Dios nos ve. Amén. Yo no tengo que tratar de ser como los demás. Yo tengo que aprender a ser como yo soy, como Dios me hizo y lo que Dios puso en mi vida y en mi familia. Cuando vemos a un Carlos de León caminar por aquí, cuando trabajando en restaurantes y de repente sin ver mucha posibilidad, sin ver mucho potencial, ahora ahí ya tiene su empresa, ¿cómo se llama? Sosas Cleaning. Un empresario ya. Un empresario que va Dios levantando y que Dios va sacando y que Dios va puliendo y que en el futuro se convertirá también en un empresario como los demás. ¿Por qué no? Porque hay potencial en su vida. La mayoría de las personas que Dios usó no se veían como diamantes, mucho menos ellos mismos. José era esclavo. Moisés dijo: yo no sé hablar. David era un simple pastorcito. Gedeón decía: no, y yo como con esta fuerza, así, de veras, yo voy a conquistar, yo voy a lograr todo esto. Ve, le dice Dios, ve. Y a algunos de nosotros el Señor le está diciendo: ya suéltate, ya cree, ya ve, ya hazlo lo que tienes que hacer, porque yo estoy contigo. Amén. Porque soy yo el que te esfuerzo. Yo te ayudaré, yo te mostraré, yo te haré hacer aquello que yo tengo para tu propia vida. Tú y yo somos diamantes en las manos de Dios. Tenemos ese tesoro en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a permitir que Dios lo haga en nosotros? ¿Sabes cómo se forman los diamantes? Te repito una vez más y concluyo. Se forman entre los ríos.
Si nosotros queremos llegar a ser lo que la palabra de Dios dice, tenemos que meternos en el río de Dios en estos tiempos. Tenemos que buscar su presencia. ¿Aló? Sobre todo, yo siento y yo creo que Dios quiere despertar en varios de ustedes una gracia, un don que ha estado depositado ahí, pero que no lo están manifestando. Pablo le dijo a Timoteo: por lo cual te avivo, te animo que avives el don que está en ti, el don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Despiértalo, avívalo. Pero en otros Dios quiere llevarlos a que crean que verdaderamente se convertirán en hombres de negocios, en personas influyentes, gente que puede llegar a ser lo que nunca se hubiese imaginado lograr, lo que nunca hubiese visto en su propia vida. Yo quiero animarte a que lo verás si te atreves a creerle a Dios. Amén. Ponte de pie allí donde estás. Ponte de pie en esta mañana. Y yo quiero terminar haciendo lo siguiente. Quiero terminar orando por ustedes, orando los unos por los otros, para que Dios comience a manifestar, comience a avivar, en otros incrementar más lo que están haciendo, incrementar. Nahum, yo quiero decirte algo. Desde que supe lo que hacías, miré en tu vida un hombre, no solamente un hombre próspero, un hombre de negocios, que si tú te atreves a creerle a Dios aún más, serás una compañía que muchos vendrán para pedir tus servicios, para pedir que les hagas trabajos, no solamente de casas, sino que yo estoy viendo también negocios grandes. Estoy viendo warehouses. No sé si también esto lo hagas, pero quizá te limitas un poco a casas, pero yo estoy viendo cómo se abre a áreas industriales donde solicitarán tu negocio, solicitarán tu empresa, ya no la empresa de otros más, sino tu propia empresa, para que comiences a creerle a Dios que Dios lo hace. Pero nunca se te olvide que ese tesoro es de Dios, y que la razón por la cual Dios te da algo es para que seas de bendición. Sigue bendiciendo al reino, sigue bendiciendo a otros, sigue comprometido con Dios, con tu casa, y créeme que son principios que no fallarán en lo absoluto en lo que Dios tiene para tu propia vida, para tu familia, porque ustedes serán más bendecidos que lo que se han imaginado. Amén. Amén, ¿lo creen? Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, por los diamantes que yo puedo ver, Señor, aquí en este lugar. Señor, diamantes que tienen que ser inspirados, Padre, por tu gracia. Tienen que ser inspirados por tu Espíritu Santo para creer que es posible, que el poder, la capacidad está en ti. Oh, pero tenemos ese tesoro. Dile al Señor ahí: yo tengo este tesoro, Señor. Oh, comienza a pulirlo, comienza a trabajarlo. Hay un tesoro ministerial en tu vida. Hay un tesoro de influencia en ti. Hay un tesoro de empresario. Hay un tesoro que Dios ya ha depositado en tu vida. Algunos de ustedes dirán: pero Señor, yo no voy a ser rico, yo no quiero ser rico. El Señor quiere que lo seas, porque de esa manera tú podrás bendecir también a otros. Otros serán bendecidos a través de ti. Quizá otros países llegarán a ser bendecidos, porque Dios te dará una visión de expansión, de crecimiento, de cómo aún tus propias finanzas pueden tocar a otras naciones que necesitan ser alcanzadas.
Tienes que atreverte, tienes que salir de esa condición, de esa situación. Y hay tres grupos que mencioné. Yo quisiera orar por ellos y quiero que se vengan rápidamente y vamos a orar los unos por los otros. Aquellos que creen